Hola, hola manadita. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con esta que es la sesión 5, donde hablaremos sobre el resumen, sobre el modelo de toma de decisiones que vamos a utilizar este segundo parcial y sobre los dominios profesionales. Entonces, bueno, pues comencemos. El resumen, mitos y realidades. Vamos a hacer un pequeño ejercicio basado en la investigación previa que realizamos la tarea anterior, ¿vale? Les voy a leer estas 4 frases y ustedes van a tratar de identificar si es falso o verdadero. Comencemos con la primera. El resumen se elabora copiando y pegando las ideas más importantes del autor sin realizar ningún cambio. Es decir, logro seleccionar en mi texto las ideas más importantes y las junto. ¿Eso es un resumen? ¿Falso o verdadero? Muy bien. Segunda frase. En el resumen debo plasmar mi opinión sobre el texto. ¿Es falso o verdadero? Tercer frase. El resumen puede ser tan extenso como el autor del mismo lo decida. Es decir, si yo estoy escribiendo el resumen, puedo hacerlo tan largo o tan corto como yo quiera. ¿Esto es falso o verdadero? Y por último, para elaborar el resumen, ¿es necesario considerar al posible lector? ¿O basta con que queramos elaborar un resumen? ¿Es falso o verdadero? Muy bien, te recomiendo hacer este ejercicio en tu cuaderno y bueno, ya que tengas tus respuestas, trata de compararlas con lo que te voy a mencionar a continuación. Primero que nada, el resumen es como un croquis, por eso puse esta imagen del bosque de Aragón. Si nos damos cuenta aquí en este croquis, en este pequeño mapa, se nos presentan solamente los puntos más importantes para que nosotros podamos visualizar la ubicación del bosque de Aragón, por ejemplo, o del metro Villa de Aragón. Pues más o menos sucede lo mismo con el resumen. Únicamente vamos a identificar aquellos aspectos importantes que permitan al lector comprender cuál es la intención del autor que leímos y cuáles son los aspectos esenciales de ese texto. Por lo tanto, si retomamos esta primera frase, el resumen se elabora copiando y pegando las ideas más importantes del autor, la respuesta sería falso. Es una frase falsa, porque el resumen implica elaborar un texto. Y para elaborar un texto, si nosotros copiamos y pegamos, pues ese texto carece de algo muy importante que es la independencia. Es decir, para que alguien pueda entender nuestro texto, necesitamos estar cerca porque nuestro texto por sí mismo no logra explicarse. Eso no es un buen resumen. Cuando nosotros elaboramos el resumen, lo que tenemos que hacer precisamente es tratar de componer otro texto enfocado en qué lector o lectora que nos vaya a leer. Y esto nos ayuda también a responder la cuarta frase. Para elaborar el resumen es necesario considerar al posible lector. Esto sería verdadero. Cuando nosotros escribimos un texto, debemos de considerar a quién va dirigido. Si, por ejemplo, yo les pido un resumen para compartirlo con un niño de preescolar, pues obviamente tendremos que adecuar el vocabulario para que ese pequeño o pequeña pueda comprender lo que estamos escribiendo o lo que quiso decir ese autor que utilizaba palabras especializadas. Si por el contrario el resumen es para alguno de nuestros compañeros, bueno, pues nuestra adecuación puede llegar a ser mínima. Pasamos entonces a la segunda frase. En el resumen debo plasmar mi opinión sobre el texto. Esto es falso. Cuando nosotros hablamos de un resumen, tratamos de ser fieles al autor. Nuestra opinión se puede plasmar en un texto como una reseña, en un ensayo. Entonces, el resumen más bien lo que requiere, pues, es de ser fiel a lo que nos comenta el autor. La tercera frase, el resumen, puede ser tan extenso como el autor del mismo lo decida, pues es una verdad a medias, porque si bien es cierto que nosotros vamos a detectar
pues aquellos aspectos importantes del texto y los vamos a recopilar en un nuevo texto, que es el resumen. La extensión del mismo no debe de exceder el 25% aproximado del texto original total. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 4 hojas completas de lectura y fueran, vamos a suponer, Arial 12, nosotros haríamos un resumen, tendría que ser menor del 25%, es decir, tendría que ser media cuartilla, un poquito más de media cuartilla, pero si excede ese apartado con ese mismo tamaño de letra, pues ya no se trata de un resumen, ¿no? Ya no estamos siendo sintéticos. Y bueno, vamos a la segunda parte de este video. Pasen al siguiente video, por favor, para que abordemos lo que es el modelo de CIDES y los dominios profesionales.